ATV Más, avanza y crece. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Economía en Directo. Vamos a empezar, como siempre, con las principales informaciones económicas de hoy. Aquí están. Bien, fueron las principales notas económicas de la jornada. Nos vamos a la pausa y venimos ya con nuestra entrevista principal del día de hoy. Ya volvemos. Por ATV Más. Estamos en compañía del doctor Mario Seoane, él es abogado, conocedor del tema de los bonos de la deuda agraria. Ustedes saben que el MEF ha reglamentado esta opción, una supuesta opción menos costosa para el pago de los bonos agrarios, que serán redimidos en un plazo de 5 años. Bueno, el doctor Seoane tiene varias observaciones importantes respecto a esta reglamentación, si esta es equitativa, si cumple con el cometido luego del fallo que dispusiera el Tribunal Constitucional. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Un gusto que estés con nosotros. Mario. Cuéntanos, ¿cuál es tu apreciación sobre esta decisión? Bueno, una apreciación general de todo este proceso, ¿no? Tiene que ver con que finalmente el Tribunal Constitucional estableció una reglamentación o una resolución que reconoce que el pago de la deuda agraria se encontraba en una situación de morosidad. Y reconoce la obligación del Estado de honrarla finalmente. Claro. Antes de esta resolución, si tú solicitabas al Ministerio de Economía el pago de la deuda, te decían o que había prescrito, o que era inviable el pago, o que no estaba registrada. Entonces, de alguna manera esta resolución ya termina con una serie de medidas que el Ministerio de Economía había establecido para defender la posición de no pagarla. Correcto. Y al final la idea es que esta deuda finalmente tiene que honrarse. Ok. Ahora, eso es positivo. Eso es positivo. Ahora, lo que yo creo que tiene que reajustarse es un poco el criterio del tribunal de reducir el monto del justiprecio de una expropiación. Si un Estado te expropia, tiene, digamos, la atribución de poder apropiarse de un bien, de un tercero, pero así como tiene esa atribución, tiene también la obligación de pagar el valor real de ese bien. Y en ningún artículo de la Constitución el Estado tiene la facultad de poder reducir el monto del justiprecio. Pero ahí viene el problema, porque ese concepto de valor real, así es. ¿Cómo se debe entender? ¿Valor comercial traído a valor presente? ¿Valor actualizado? Esa es la madre del cordero. El concepto básico es valor actualizado. O sea, traer un bono del 70, ¿cuánto cuesta ahora? ¿No? Ese es el concepto. Ahora, ¿cómo se actualizan los valores? Ahí viene el otro problema. El tema es que la única manera de hacerlo es mediante los mecanismos oficiales de actualización. En este caso, el índice de precios al consumidor es un factor de ajuste que utiliza el Estado peruano para, por ejemplo, actualizar tributos, ¿no? O sea, cuando una persona deja de pagar un impuesto, ¿no? La forma como el Estado actualiza esa creencia es mediante la aplicación del IPC. En tal medida, ¿no? Si el Estado lo utiliza para cobrar, para actualizar deudas que tiene que cobrar, también lo debería utilizar para actualizar deudas que tiene que pagar, ¿no? Entonces, el tribunal un poco que ha establecido una suerte de criterio equitativo, ¿no? Y en lugar de aplicar el IPC más el interés del bono, que es lo que debería haber ocurrido, ha aplicado un criterio de que la deuda se valorice en dólares. Ahí viene un primer problema. Claro, ahí hay un problema real, porque, ¿qué pasa? Como yo lo decía, creo que ayer o anterior en un medio, si tú tienes $3.000 del 70, o sea, si en el 70 tú tenías $3.000 en tu mano, y te los quitan, tú podías comprarte un carro del año. Correcto, con esa capacidad que existía. Ahora es imposible, te alcanzará en todo caso para la inicial, ¿no? Con mucha suerte. Así es. Si tú en el 70 tenías 500.000 soles, si lo convertías al cambio de esa época, te salía más o menos $12.000, $15.000, y con eso te comprabas una casa. Correcto. Ahora es imposible. Entonces, el argumento de que el dólar mantiene un valor real presente y constante en el tiempo es totalmente inexistente, claro. Entonces, a esa conversión, si se va a mantener, definitivamente hay que aplicarle un factor de ajuste, ¿no? No solamente el tipo de cambio
tal cual, sino un ajuste real en función combinado con el criterio de la capacidad adquisitiva y con el elemento inflacionario. Se ha utilizado si se ha hecho referencia a dólares más la tasa del Tesoro americano, bien, de repente podría ser un buen criterio actualizarlo a través o en base al IPC americano. Claro. Podría ser un criterio. Pero en todo caso el problema siempre va a ser de que la actualización que ha promovido el tribunal y que ha desarrollado el gobierno no puede significar una reducción del justiprecio. Okay. ¿No? Entonces, porque ahí sí, digamos, estaría violando la ley y la Constitución que prohíbe esa posibilidad. Y no solamente eso, sino también tratados internacionales de derechos humanos que descartan la posibilidad de que haya una reducción del justiprecio. Ahora, tú que estás al tanto del tema, los tenedores actualmente de los bonos de la deuda, que dicho sea de paso, al final se consolidaron en empresas que terminaron siendo compradoras de esa deuda a los tenedores que estaban multiplicados en una cantidad inmensa. ¿Qué expectativa tienen? O sea, digamos, porque hay que decirlo, ustedes saben, esos bonos fueron adquiridos por una cantidad determinada de empresas peruanas y extranjeras. Algunos de ellos se han vendido al mercado secundario. Entonces, el tenedor actual puede ser el tercero o cuarto que ha recibido esos papeles. Entonces, para efectos digamos, de la equidad, ahora que está de moda nuevamente hablar del término de equidad, ¿qué sería el valor adecuado? ¿Cuál sería el valor adecuado? Mira, hay un primer elemento con respecto a tu pregunta. El gobierno militar, ¿no?, cuando ejecuta las expropiaciones, promueve un mercado de bonos. Así es. Porque le interesaba que estos bonos puedan insertarse en el mercado financiero y tener un valor que de alguna manera pueda también favorecer a los expropiados, ¿no? Claro. Y se dictaron varios dispositivos, ¿no?, en armonía con esa libre venta de los bonos. O sea, en el año 78 se dictó una ley que decía que la venta de bonos de la reforma agraria es libre. Correcto. Entonces, el tema es que, bueno, existe un mercado o ha existido un mercado de venta de bonos. Yo creo que los tenedores que no son los originales, ¿no?, deben alcanzar más o menos un 15% del paquete total de la deuda. Yo creo que hay una gran mayoría de tenedores de bonos que son los tenedores originales o los herederos, los sucesores de estas personas. Ahora, ¿qué es lo que esperan? Yo creo que el camino finalmente es que estas personas puedan finalmente obtener el reconocimiento de su derecho y finalmente el pago de la deuda. Lo que yo veo en el reglamento que ha dictado el gobierno el 18 de enero es que el gobierno, yo creo que todavía no se ha quitado esa actitud radical que tenía con respecto a los bonistas, ¿no? Y ha hecho un reglamento que yo creo que algunos pueden decir que es muy malo, pero yo creo que hay que reajustarlo. Tratarlos como especuladores, para decirlo directamente, ¿no? De verlos como una actitud especuladora. No, yo me refiero en todo caso al término general con el cual el reglamento trata el procedimiento de pago, ¿no? Entonces, claro, el término de especulación no es un término feliz porque realmente el gobierno promovió la especulación. Así es. Entonces, Así es. Y no solamente promovió, sino dictó normas. Entonces yo creo que no sería equitativo que el gobierno diga, bueno, hay libre venta, y después diga, bueno, tú eres especulador. Obvio, pues, es un contrasentido. Así es. Entonces, eso por un lado. Por el otro lado, hay varios temas del propio reglamento que creo que definitivamente tienen que ajustarse, porque el tema de la pericia grafotécnica, por ejemplo, de los bonos, ¿no?, yo creo que en primer lugar debería haber una autenticación del derecho en relación a los registros internos que tiene el Ministerio de Economía y el Ministerio de Agricultura respecto a estos bonos. Correcto. No debemos establecer que un perito, ¿no?, sin ningún otro antecedente pueda decir, bueno, este bono es falso o tengo dudas de este bono. Con lo cual te quedas sin derecho y no tienes ninguna posibilidad de reclamar. No, y además abres la posibilidad a una serie de cuestionamientos. Entonces, yo creo que primero hay que autenticar con la información que existe, ¿no? Y lógicamente lo que hay que ver es que estos bonos pues se imprimían en el Ministerio de Economía y Finanzas y en la imprenta del Ministerio de Guerra, ¿no? Así es. Entonces no había ningún tipo de control. Así es, ¿no? Muy fehaciente. Lo que no desmerece la pericia, pero en todo caso la pericia debería tener todos estos elementos. Y para nada desconoce la obligación del Estado. Así es. Ahora, simplemente hay que decir que estos bonos tienen que ser pagados en un plazo de 5 años. Es el plazo que ha dado el plazo de 5 años, claro, es para que los tenedores puedan presentarse al procedimiento. De ahí un plazo de 2 años en el cual se hacen los trámites, y ahí hay 8 años para que se paguen los bonos en efectivo, salvo que se pague en bonos o en tierras, en cuyo caso sería un plazo distinto, ¿no? O sea, la progresividad está asegurada. O sea, digamos,
aquí no hay un riesgo de falco al Estado peruano, al erario nacional. El monto de la deuda actualizada, ¿en cuánto está considerada? Hace un año, creo que Ismael Benavides, que fue ministro de Economía, el último régimen aprista, señaló que la deuda podría estar por los 4.000 millones de dólares. Y si fuera así, ¿no? El Estado, si hace una emisión de bonos a 30 años, no tendría ningún problema en pagarlos. El Perú, con el grado de inversión que tiene, puede con una sola emisión pagar eso de un solo porrazo. Así es. Y diversificar esa obligación, en otro tipo de elementos, ¿no? Pero bueno, podría ser, es un camino, podría hacerse. Es un camino que sería totalmente válido, porque una persona que recibe un bono lo puede vender a una entidad financiera y ya, digamos, que tiene ya acabar con esta historia, con el tema, así es. Podría hacerse, ojalá. Deberíamos aprovechar, ¿no?, que estamos también vistos aún en el mundo financiero internacional para lograr lo mejor Mario, yo te agradezco mucho por estar con nosotros. Creo que voy a leer muy detenidamente tu libro. Creo que es un texto que ayuda un poco a ordenar el entendimiento de cómo se debe cumplir con esta obligación que tiene más de 40 años en el Perú y que ya es momento de que sea finalmente redimida, ¿no? No podemos tener un Estado exigente en muchas cosas, en temas tributarios, ¿no?, en una serie de asuntos, y el Estado no cumplir a su vez con sus obligaciones. Creo que tiene que haber un equilibrio, ¿no es así? Y creo que este es uno de esos casos. Gracias. Sí, por favor. Una última invocación. Claro, el fundamento 29 de la resolución establece, ante la posibilidad de que hayan desajustes con respecto a la valorización de los bonos, que el Estado se pueda poner de acuerdo con los bonistas en cuanto a la fórmula de pago. Entonces, hay libertad para eso. Claro, entonces mi invocación al Ministerio de Economía, ¿no?, para que, o al ministro concretamente, para que, abandonando estas posiciones rígidas, pueda convocar a los tenedores de bonos y establecer conjuntamente un consenso en cuanto a la valorización. Yo creo que sería una buena manera de unificar, de hacer inclusiva esta posibilidad de pago y que todos puedan ser beneficiados, ¿no?, el Estado y los tenedores de bonos. Y que eso quede como precedente, como un criterio, y para que la gente tenga un poco más de seguridad jurídica respecto a lo que debería percibir. Gracias, Mario, por estar con nosotros. A tus órdenes. Ya analizaremos otros temas más adelante. Perfecto. Pausa y venimos con nuestro segundo entrevistado.